Gracias nueva vez por estar en nuestro programa de salud mental by Sin Esquemas. Hoy tengo el honor de que me acompañe una gran amiga, una fantástica terapeuta y pionera del duelo en República Dominicana. Hoy me acompaña mi querida Rosa Mariana Brea. Gracias. Rosa Mariana Brea, quien ha tenido una trayectoria de ejercicio profesional por más de 30 años, psicóloga, especialista en duelo en la Universidad de McGill en Canadá y quien pertenece también a varias fundaciones y asociaciones de duelo en República Dominicana. Ha sido también quien ha iniciado los diplomados de duelo en República Dominicana en diferentes universidades y profesora de la maestría del módulo de duelo en la Universidad de UNIBE. Bienvenida, Rosa Mariana. Gracias. Esta es tu casa y siempre Gracias, yo estoy feliz Liana, de recibir a alguien tan interesante y sobre todo con tantos años de experiencia. Aquí estamos. Basado en esos años de experiencia, ese ejercicio profesional y habiendo sido la pionera en el país del duelo, algo tan poco común para la época. ¿Qué nos puedes decir acerca del duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Qué factores inciden en el duelo? Háblanos un poquito sobre todo de tu experiencia. Mira, lo importante es enfatizar que el duelo es básico. Toda persona vive pérdida en la vida de los seres humanos y tenemos que prestar atención a las pérdidas que nosotros vivimos. ¿Qué son las pérdidas? Bueno, pérdidas tangibles como perder un ser querido, perder algo físico, una casa, algo material o un miembro del cuerpo también. Hay muchos tipos de pérdidas intangibles también, que en la pandemia vivimos muchas pérdidas intangibles, como la pérdida de la seguridad, de la confianza, de la libertad que uno no se podía movilizar. Pero el duelo es un proceso normal y natural que todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a transcurrir y a vivir duelo. No obstante, hay muchas variables que interfieren. La personalidad del doliente, la edad, el ciclo vital. No es lo mismo tú vivir un duelo en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o en el adulto mayor. Por otro lado, también las variables que inciden, el tipo de relación, la capacidad de afrontamiento que tenga la persona, su salud mental y física también inciden, el acompañamiento que pueda tener. O sea, el duelo es muy amplio, no obstante, muchas veces se necesita un acompañamiento profesional para que el doliente pueda vivir ese duelo, si bien es normal y natural, pero puede complicarse en algunos momentos. ¿Existe un duelo peor que otro? Porque comúnmente escuchamos personas que han tenido pérdidas, ya sea pérdida física, pérdida súbita, y ese duelo es más difícil que el otro. ¿Existe eso en realidad? Bueno, hay duelos y duelos, o sea, como te digo, uno de los duelos más complejos en los seres humanos es la pérdida de un hijo, definitivamente, pero también la pérdida de una pareja puede ser muy difícil. De esas personas que tienen esos vínculos de muchos años, que se sienten desvalidos cuando la pareja se muere. Definitivamente, pero también influye el tipo de pérdida, Liliana, porque no es lo mismo una pérdida que tú tengas una persona, un ser querido, que fallezca por una enfermedad, que tú has estado ahí, que se ha hecho todo lo humanamente posible para que esa persona pueda salvarse, y otra es una pérdida inesperada, traumática, súbita, que te llamen y te digan que un ser querido ha sido asesinado o que perdió la vida en un accidente o en una explosión, en un desastre natural, en un accidente de avión. O sea, son muchas circunstancias difíciles. Y dentro de todo lo que envuelve al doliente, ¿cuáles son los factores que tú dirías, las dimensiones que puede tener el duelo y que es quizás lo que hace que las personas lo vivan de manera diferente? Bueno, la personalidad del doliente, obviamente, la historia de pérdida. Por eso un profesional que trabaje duelo tiene siempre que profundizar en la vida de ese doliente, de ese consultante. Cómo ha sido su historia de pérdida, cómo ha sido la capacidad de afrontamiento. Muchas veces las pérdidas se van acumulando, no se procesan, y tú tienes una pérdida presente
que quizás está mucho más sobredimensionada por situaciones de atrás que no han sido procesadas. Entonces, por eso es que el terapeuta tiene que tener esa mirada especial. Pero factores que ayudan mucho: el acompañamiento de familia adecuado, apropiado, ¿qué es eso? de Defíneme amigas. apropiado. Bueno, tú sabes que nosotros vivimos, yo hablo de aquí, pero esto es general. Se piensa que el duelo tiene caducidad. O sea, tú vives un duelo y que ya determinado tiempo ya está bueno, que ya tú tienes, la persona se hace un esquema precisamente que dice, bueno, ya para los 2 o 3 meses ya mi papá o mi hermano tiene que estar mejor. Y eso no es así. Si fuera así, fuera muy fácil. Entonces, muchas veces los dolientes se sienten presionados y me han confesado que no salen a la calle, no van a los supermercados, no hacen diligencia por temor de que vengan y le digan, pero ya, tú tienes que recuperarte, ya está bien, tú fuiste muy buena esposa o muy buena madre, tal y tal. Entonces, el doliente se siente presionado y lo que peor hace a un doliente es sentirse presionado. O sea que quizás ese doliente dilata más en encajarse en la rutina, por eso, por las mismas expectativas que tienen los demás, claro, y lo limita. Y es una evitación. Y es una limitación. Porque entonces tú te limitas a salir porque tienes miedo. O por otro lado, que te presionen. No, ya tú tienes que salir, ya está bueno. Te voy a presentar a alguien, en caso de que es una viuda joven, sí, o una muchacha joven. Te voy a presentar a alguien, la persona no está lista para eso. Un aspecto muy importante y que quizás del cual no se habla mucho es de la parte espiritual del duelo, que nada tiene que ver con religión, sino con la creencia de la persona. ¿Qué tanto influye eso en el mismo proceso? Bueno, mira, acordémonos que el duelo se vive en varias dimensiones, ¿verdad? Física, por supuesto, porque nos afecta físicamente y de hecho hay sintomatología física, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, ese tipo de múltiples situaciones que de hecho muchas veces las personas van al médico y lo que le dicen es no, lo que tú no tienes nada, lo que está viviendo el impacto emocional de la pérdida. Entonces, todo eso tenemos que reconocerlo. La parte espiritual y la parte de creencias es muy importante y muy independiente de cada persona, pero recordemos que el duelo es un proceso que se tiene que vivir también en la parte emocional y procesar la parte emocional, la parte cognitiva, y no es solamente con ayuda espiritual y religiosa, es un complemento. Porque muchas veces se le dice a los dolientes, Dios lo quería mucho y por eso se lo llevó al cielo. Eso no es una frase adecuada, porque el doliente se siente, pero me abandonó, me dejó. Entonces, incluso hay muchas personas que tienen ira hacia Dios. Y eso también es algo que hay que procesarlo. Dice, pero ¿por qué si hay tanta gente mala? ¿Por qué esta persona joven tiene que fallecer ahora? Y todo eso son cuestionamientos. O sea que la parte religioso. espiritual para el terapeuta y sobre todo para una terapeuta tan experimentada como tú, puede ser positiva como también negativa, no ayudar al doliente. Una cosa importante del terapeuta es, tú puedes tener tus propias creencias, pero tú tienes que ser lo más neutral posible, porque tú no puedes, vamos a decir, influenciar en un doliente de que tiene que tener determinada seguimiento y creencia, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que ser muy neutrales. Yo he tenido personas ateas, personas que creen en reencarnación, que son muy espirituales, con mucha fe, católica, cristiana, de todo tipo. De todo tipo. Pero definitivamente que también eso genera cierto tipo de esperanza, la parte espiritual. No, definitivamente ayuda muchísimo. Sí, que eso al final es pero el proceso hay que vivirlo. Sí, que eso es al final lo que buscamos los terapeutas, que el doliente pues continúe con su vida y siga adelante. Claro. Rosa Mariana, parte de las pérdidas que tú hablabas inicialmente, ¿cómo pudiera identificar un consultante o una persona que no decide ir a consulta? Porque como tú bien has hablado, el duelo es algo normal que todas las personas la viviremos, una pérdida. ¿Qué otro tipo de pérdidas hay que quizás alguna de las personas que nos están escuchando pueda identificar? Ay, a mí me pasó eso.
que no son las pérdidas por muerte o por la pérdida de salud, o sea, una enfermedad o algo súbito que haya pasado. ¿Qué otro tipo de pérdidas tienen las personas? Recordemos que las pérdidas tienen que ver mucho con la percepción del doliente. No es lo que te pasa, es como tú procesas lo que te pasa. Tú puedes, por ejemplo, tener una ruptura amorosa, o tú puedes tener una pérdida de un trabajo muy importante para ti, o una posición importante, quizás un CEO de una empresa, o el mismo retiro, la misma jubilación. O sea, es que depende mucho de la capacidad de afrontamiento y de las situaciones circunstanciales que esté viviendo el doliente, porque también eso sucede. A veces tú estás viviendo una situación X, pero a la vez se están sumando otras. Tal vez tú tienes un problema de salud, tal vez tú tienes una situación inmediata en tu casa con algún ser querido, o sea que todo eso también influye. Por eso es que el terapeuta no puede tomar, yo siempre, y te lo he dicho, a veces en la segunda y la tercera sesión es que tú vas entendiendo el cuadro, porque son tantas y tantas variables que tú tienes que explorar y que se tiene que venir, porque tú no vas a estar en una entrevista preguntando cosas todo el tiempo, en una sesión, sino tiene que, sobre todo, lo más importante, que la persona sienta la seguridad y la confianza que te puede contar. ¿Y qué da eso? O sea, ¿qué da la seguridad y la confianza del terapeuta en el consultante que va bajo unas condiciones de mucha vulnerabilidad? Muy crítica, muy temeroso, muy ansioso. ¿Qué da eso? Yo digo que el tiempo y la experiencia, porque tú tienes que transmitir seguridad y tranquilidad. Y esa seguridad la transmite, yo creo también, Rosa Mariana, la formación. Definitivamente. Cuando uno, creo que es importante para el doliente o para el consultante investigar. La humildad. Yo creo que tenemos que ser muy humildes. Tú lo sabes, y tú también. Nosotros vivimos estudiando, vivimos profundizando, vivimos leyendo, actualizándonos. O sea, en esto no se termina nunca, porque el duelo es una especialidad. El duelo, trauma, las crisis muy complejas, es la vida misma. El duelo es tal como todas las cosas de la vida, se actualiza. Entonces, hay muchas teorías y técnicas, sobre todo para trabajar y tratar al doliente, para gestionarle su pérdida, que realmente han evolucionado. Entonces, es muy importante que el consultante busque información, porque todo el mundo aquí se conoce, y sobre todo, algo también que hemos ido en el tiempo, cada persona a lo suyo. El terapeuta de duelo no puede tratar ninguna situación de, por ejemplo, de sexualidad o forense, por decir ejemplos. O sea, uno tiene que estar en el medio que eligió, enfocarse y seguir en la formación continua, que eso fue algo que no dije ahorita. Tú desde la pandemia en el COVID fuiste una de las más actualizadas y de las que más informó a este país acerca de las novedades, que ahora vamos a entrar en la parte de los rituales, que es muy interesante, y aparte de eso sigues formando. O sea, no solamente has sido maestra de módulos y diplomados, sino que constantemente, ahora en Cuesta vas a hablar acerca de el duelo en niños, que es también, dentro del duelo hay especialidades que debemos de formarnos. Claro, así es. Entonces, yendo a la parte del ritual, ¿cuál es la importancia del ritual para todos los dolientes, tanto los adultos como los niños? Porque cuando fallece alguien, sobre todo esas pérdidas súbitas que van a buscar un niño en la escuela porque falleció alguien, muchas veces ni en la escuela, ni los padres, ni nadie sabe cómo manejarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia del ritual en sí? ¿Y qué tan importante, cómo se hace ese proceso de los niños? Mira, lo primero, entender que los rituales son esenciales, rituales formales y rituales informales. Los formales son obviamente el proceso de despedida de un ser querido en una funeraria o en otro que se está usando mucho ahora también, el tema de la cremación, la despedida que se hace en ese sentido. Son rituales formales, pero también tenemos rituales informales que se hacen mucho con los niños, porque el ritual no es solo de un día.
Eso es muy importante. Eso es importante. El ritual puede tener en muchísimo, sobre todo en el primer año, que es el recorrido de la primera Navidad, de la primera Día de las Madres, Día de los Padres, fecha de cumpleaños, fecha de cumpleaños del que falleció o de la persona del doliente. O sea, son muchísimas, pero los niños tienen que ser integrados. Los niños tienen que participar en esos rituales. Yo he tenido casos en cual el doliente me dice, no fue hasta que llegué a la funeraria que me di cuenta de que ya esto era permanente. Exacto. O sea que quizás eso pone un poquito más en contexto. En contexto la realidad. Pero imagínate, en la época de la pandemia, que duramos 2 años y pico, no hubo rituales. Pero se crearon rituales. Hicimos que las personas vivieran sus rituales de alguna manera, desde sus casas. Incluso se hacían reuniones en Zoom con familiares y amigos de toda parte del mundo. Sí, y se hacían rituales. Esa parte yo sé que tú estuviste muy activa y que pudiste aquí enseñar a muchas personas que cuando ese COVID estaba en sus buenas, pues tuvimos que cambiar el ritual. Exacto. Por lo que tú dices que el ritual es cambiante. Pero muy interesante lo que tú has dicho acerca de los niños y de ese primer año. En relación a los niños, ¿quién comunica? ¿Cómo se comunica una mala noticia? Y algo que inquieta mucho es la participación de ese niño en el ritual que decida la familia. Sí, y en eso la escuela puede ayudar y apoyar mucho. Bueno, ¿quién comunica? Definitivamente alguien de mucha confianza del niño. Y cómo lo comunica también, pero tiene que decirle la verdad. Tiene que explicarle de acuerdo a su edad, porque tú no puedes a un niño de 6, 7 años explicarle que se explica un fallecimiento por suicidio igual que tú le explicas a un adolescente, pero tiene que explicarse. ¿Tú recomendarías que las familias, porque no se habla mucho de pérdida ni de muerte, mucho menos de ritual, solo cuando hay un plan, por ejemplo, mira que, o sea, solo ahí surge a veces ese tema en algunas familias? Ese es el punto. ¿Tú sugerirías que las familias tuvieran a sus personas escogidas, vamos a decir, una persona a quien delegar la confianza en caso de que surja algo súbito en la familia? Bueno, tú puedes consultar, tú puedes tener, pero no es el terapeuta o la persona que se busque la que comunique a un niño. Tiene que ser, tú puedes orientar a ese hermano mayor, a ese tío, a ese padrino, a veces son esas tías de cariño, que el niño tiene mucha confianza, pero jamás puede ser un extraño que de buenas a primera aparezca. La escuela puede ser una gran alianza. Yo he trabajado mucho con escuelas asesorando en el tema de cuando ocurre una pérdida de un niño en la escuela. Algo muy importante para el niño, sobre todo en cualquier fase, o un adolescente o un niño ya un poco de 8, 9, 10 años, que si escucha cosas diferentes de la familia, si intentan tapar o evidenciar cómo ocurrió la muerte, porque sabemos que a los niños se les explica a manera de juego y hay múltiples maneras, pero si se le oculta la verdad y otra persona maneja la verdad en otro ambiente, ¿cómo puede afectar eso a un niño? Muchísimo, muchísimo. Pierde la confianza, que es algo vital en un niño. Perder la confianza, sentirse engañado, se siente temeroso, muchas pesadillas, muchas situaciones que ocurren tras una muerte. Tú pones a explorar, no es tanto la muerte en sí, sino cómo se ha manejado el proceso. Y sobre todo después, porque muchas personas dicen, él es pequeño, no se da cuenta. Ese es el problema. En el contexto familiar, claro. Él es pequeño. Los niños se dan cuenta de todo y los niños pueden con todo, todo depende cómo se maneja. Bien. Pues nada, ya habiendo pasado esta parte, yo quería preguntarte también, ¿cómo las pérdidas súbitas que tanto dolor causan al doliente? Y a veces pérdidas súbitas y varias pérdidas a la vez. Simultáneas. Sí. Simultáneas, exacto. ¿Cómo se maneja ese impacto y qué tanto puede afectar? ¿Cómo está ligada la palabra trauma? ¿Es un duelo trauma? ¿Cómo se da eso? Sí, se han identificado pérdidas traumáticas, esas pérdidas inesperadas, súbitas, abruptas, que pueden venir por desastres naturales o por situaciones también que se van viviendo, abusos, maltratos físicos, maltratos sexuales, violencia intrafamiliar, o sea, son muchas situaciones, abandono,
y pérdidas por un accidente, por ejemplo, vivir un accidente, la pérdida por suicidio, realmente todo eso se califica como pérdida traumática. Ahora, trauma, a diferencia, todas las personas que viven trauma viven duelos, pero no todas las personas que viven duelo viven trauma, porque el trauma es una palabra que se está utilizando muy fácilmente y muy superficialmente. Trauma obviamente es un impacto que puede venir de un hecho externo, como puede venir de una situación que tú estás viviendo internamente en la familia. Pero el trauma es una herida, es un impacto obviamente, pero es como tú procesas eso que está pasando. Eso es lo importante. O sea, que no podemos precipitarnos y decir, esa persona tiene un estrés postraumático, esa persona está viviendo un trauma, una experiencia traumática devastadora. Todo depende de cómo la persona lo va procesando, de su sistema nervioso, su autorregulación, todo eso. Justo en ese momento de impacto que tú dices, ante una muerte súbita que obviamente causa conmoción, claro. A veces hasta o estar en un accidente. Exacto. Así también hay muchas personas que dicen, ay, ella lo está viviendo muy bien, o esa familia sí se ha vivido ese duelo, un duelo reciente. ¿Qué tanto te dice tu expertise, como terapeuta, de esa parte, de la opinión de los demás? ¿O es un duelo que le va a traer problemas, no lo está viviendo bien, o es un duelo sano a un corto tiempo? Mira, tras bastidores, yo te puedo decir lo que me han dicho muchos dolientes en ese sentido. Me están juzgando, me están diciendo que yo estoy viviendo esto como si nada hubiera pasado, y yo creo que tú sabes muy bien que eso no es así. Entonces tenemos que, en resumen, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vemos al otro, porque nosotros estamos viendo al otro de acuerdo con nosotros entendemos la realidad. Con nuestros ojos. Ajá, y tenemos muchas realidades. Hay personas que cuando ocurre una pérdida traumática se comunican por WhatsApp con amigos, con familia, y la gente dice, pero ¿cómo puede tener cabeza? Pero tú no sabes si eso es el mismo impacto de la experiencia que le crea esa ansiedad que necesita estar comunicada. Entonces tú no puedes juzgar de que eso significa que la persona no está sintiendo, o de esas personas que tú las ves en las funerarias muy, muy estoicas, que no lloran, y tú dices, pero qué bien lo está manejando. E incluso se lo dicen, oye, pero yo te aplaudo de lo fuerte que tú eres. Eso no está bien tú decir eso, porque la persona está procesando esa pérdida. Y tú no sabes, a lo mejor la persona no quiere llorar en público, lo va a hacer en privado. A lo mejor no le gusta que la abracen ni que la besen. También, o sea, todavía está asimilando el proceso. Pero eso es muy, muy individual y personal. Tenemos que ser muy cuidadosos. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con este interesante conversatorio.